Ministerio Gracia y Cruz presenta Pensando las Escrituras. Comparte Víctor Bascuñán Carrasco, ministro del Evangelio. Fortalecidos en el hombre interior. Las cartas del apóstol Pablo, las epístolas del apóstol Pablo a las diferentes iglesias, siempre han nutrido a la iglesia a través de los siglos de una forma extraordinaria, con la revelación, con la consolación, con el amor de Dios, con una fortaleza que fluye desde cada texto de la Biblia y que el mismo Espíritu Santo se encarga de traerlo al corazón de los redimidos por medio del espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo. La palabra de Dios es una fuente inagotable de recursos de vida, es una fuente inagotable de fuerza sobrenatural actuando en aquellos que son portadores de la fe sobrenatural de Dios, en aquellos donde ha actuado la obra milagrosa de Cristo en la cruz del Calvario. La palabra de Dios a través de los siglos se ha transformado no solo en un libro de consultas o en un manual de conducta como algunos quieren verlo tan precariamente. La palabra de Dios es espíritu, sus palabras tienen vida y surcarán la muerte y enfrentarán la muerte y consumirán las tinieblas, porque la palabra de Dios es Dios mismo. Dios es la palabra y la palabra es Dios. La palabra es Cristo, Logos manifestado. Por eso Juan capítulo 1 versículo 1 dice: en el principio era el verbo, en el principio era el Logos de Dios, la razón de Dios, esta verdad concretada de Dios, este pensamiento de Dios materializado, el Logos de Dios, la segunda persona de la Trinidad. En el principio era el verbo, el Logos, y el Logos era con Dios, y el Logos era Dios. Algunas versiones de la Biblia traducen verbo como palabra y es totalmente correcto porque el verbo, la palabra, el Logos es la palabra de Dios encarnada, es la razón de Dios, es la palabra que le da vida a todas las cosas y que trae de la inexistencia a la existencia. Por eso es que esta palabra es una fuente inagotable de recursos divinos, capaz de entrar no solo en tu mente, entrar dentro de tu fuero interno, fortalecer tu hombre interior, nutrirte con los recursos del reino, hacer sobreabundar la gracia de Dios y tenerte de pie cuando no hay fuerzas para estar de pie. Poder mirar en medio de la tormenta el horizonte y ver la salida con claridad. Poder estar firme sobre la roca, anclado sobre la roca, aunque se levante la tempestad. Nada de esto es capacidad humana, nada de esto es resultado de la fuerza humana, nada de esto es resultado de la intelectualidad humana. Al contrario, esto solamente es posible por medio de la acción sobrenatural de la palabra de Dios actuando dentro del redimido. Quiero que usted me acompañe, por favor, a Efesios capítulo 3, versículo 14 y versículo 19. Dice así la palabra: por esta causa, dice el apóstol Pablo, por esta causa pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Esta es una referencia, sin querer profundizar en la idea, por cierto, a quien recibe nombre toda familia. Es una referencia a la iglesia, a los hombres, a las mujeres que han sido alcanzados por Dios de todas las latitudes del planeta, en todo tiempo y de las maneras más extraordinarias, que han sido llamados por Dios y que son los elegidos de Dios, que la gracia ha venido allí en su perdición y los ha traído a la familia de Dios. Efesios 2:19 dice que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino que ahora somos conciudadanos de los santos, y creo que esta idea es la más fuerte del versículo, y miembros de la familia de Dios. Y este Dios eterno se ha transformado en nuestro Padre, y usted y yo somos sus hijos por medio del Espíritu de adopción que nos ha sido dado, el cual nos hace clamar: Abba Padre, Padre querido. Sigo leyendo, el versículo 16 dice: que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria,
conforme a la abundancia de su misericordia, conforme a esta tremenda abundancia, riqueza de su sabiduría, de su inescrutable riqueza, que Él nos pueda conceder el ser fortalecidos. El ser fortalecidos con poder, con dinamita, con dínamos, con poder por su espíritu en el hombre interior. El Espíritu Santo fortalece al hombre interior y lo capacita para conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Por la obra de la gracia del Espíritu en tu interior, en mi interior, en el interior de todo cristiano, nuestros corazones están en capacidad de experimentar una fortaleza sobrenatural y están en una capacidad que no tiene el hombre, que la produce el Espíritu Santo dentro de nosotros, para poder experimentar una profundidad de amor en nuestras mentes, aunque nuestras mentes son incapaces de comprender, de percibir este amor de Dios que excede a todo conocimiento. Aún nuestra mente no lo logra comprender, pero el Espíritu Santo nos capacita en el hombre interior y nos fortalece, nos capacita para amar como Dios dice y para que haya una comprensión espiritual del amor de Dios que excede a todo conocimiento, pero además somos fortalecidos en el hombre interior con el poder del Espíritu. Fortalecidos cuando no hay fuerza, fortalecidos cuando vemos nuestras fuerzas menguar, fortalecidos cuando nos enfrentamos a la crisis, a la tormenta, al viento contrario. Hay una dinámica de reino operando dentro de cada cristiano por medio de la instrumentalidad del Espíritu sobre la base del Evangelio de la cruz. Amado hermano, amada hermana, es el Evangelio de la cruz que establece la base sólida para que se construya una vida que está siendo edificada permanentemente en la obra de Cristo en la cruz del Calvario y en su posterior y gloriosa resurrección. Pablo lo tiene muy claro cuando dice que os conceda conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Verso 17. De manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor. Esto es lo que yo les decía. El Espíritu de Dios nos fortalece interiormente y por medio de la instrumentalidad del Espíritu mora Cristo en nosotros. Y es el mismo Espíritu de Dios dentro de nosotros que va permitiendo que seamos santificados, que Él va operando la transformación milagrosa, Él va haciendo los cambios transversales que usted y yo no podemos hacer con nuestras fuerzas. Pero además nos permite experimentar ese amor que excede a todo conocimiento, ese amor que usted y yo no vamos a poder comprender de buenas a primera con nuestra racionalidad humana, con nuestra intelectualidad ni con nuestra preparación académica. Este amor necesitamos palparlo de una forma gráfica, de una forma tangible en la praxis, en el día a día, y esto lo permite el Espíritu Santo en nosotros, que nos está fortaleciendo con poder. Verso 18. Seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. No te olvides que estamos siendo formados a la imagen de Cristo, estamos avanzando en el caminar cristiano y entramos por medio de la regeneración, por medio de la justificación, en el reino glorioso de la luz admirable, para estar siendo santificado, para estar siendo formado a la imagen de Cristo. Una obra que usted y yo no vamos a lograr con nuestras fuerzas ni con nuestras capacidades o supuestas capacidades, sino que va a ser el resultado siempre de la obra de Cristo en nosotros. Esto es tremendo porque Pablo nos está recordando la más grande manifestación del amor de Dios en toda la historia, quizás en toda la eternidad. Y nos está diciendo, es la obra de Cristo en la cruz. Es la obra de Cristo, es la muerte de Cristo en la cruz que va a revelar a nuestra vida la más grande manifestación de amor. Y ese amor va a venir por medio de la instrumentalidad del Espíritu en nuestra vida.
Y el mismo Espíritu nos va a fortalecer dentro. Y el mismo Espíritu va a permitir que todo cristiano vaya por medio de la revelación de Cristo, que es progresiva, que es abundante, que va increciendo permanentemente y constantemente. Cuando nos mantenemos expuestos a la verdad del Evangelio, cuando nos mantenemos expuestos a la verdad de Cristo, y este Evangelio nos va siendo revelado y vamos conociendo este amor, su anchura, su longitud, su altura, y vamos experimentándolo en la práctica. Y mientras vamos experimentando en la práctica el amor de Dios en nosotros y a través de nosotros, para Dios y para los hombres, vamos siendo fortalecidos por el Espíritu de Dios en nuestro hombre interior. Confiados caminamos, avanzamos, porque es Dios y es Cristo en nosotros la esperanza de gloria.